Un magazine libre y diferente. Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que Muy bien, pues entramos en la cuarta entrevista de la mañana. Antes quiero comentarles que esta tarde, 5 de abril a las 6 de la tarde, en San Isidro, en la Plaza de la Ermita, pues hay una manifestación con el tema de la bajada de los alquileres. La bajada de los alquileres esta tarde. Acaba de llegar esa nota, esa tarde a las 6 de la tarde en la plaza de San Isidro, en Granadilla Abona. Bueno, vamos a hablarnos con Alisalén Sidi Sein. Él es delegado del Frente Polisario para Canarias. Y vamos a hablar con él sobre la situación en los campos de refugiados saharaui. ¿Cómo están en estos momentos viviéndolo? ¿Cómo está la situación después de todos los movimientos que ha habido? A veces me echo las manos a la cabeza y digo que como está girando el mundo, ¿cómo es posible? ¿Cómo estará la situación allí? Vamos a preguntarle. Alisalén, buenos días. Buenos días. Buenos días. Digo que ¿qué tal está la situación ahora mismo en los campamentos de refugiados de Tinduf? Buenos días. En primer lugar, saludos a todos vosotros y a la audiencia de vuestro programa. Ajá. Y a los canarios en general. Y realmente la situación de los refugiados saharauis en los campamentos en el suroeste de Argelia es una situación realmente muy difícil, ya que en esta situación llevan 50 años en esta situación de refugio, viviendo en campamentos de refugiados, en tiendas de campaña desde 1935 hasta el día de hoy, debido a, como es sabido, a esa retirada inesperada y de España del Sáhara Occidental, que era colonia de española. España se retiró sin cumplir con su responsabilidad ante el derecho internacional de llevar al territorio a la descolonización, a una descolonización de acuerdo a lo que plantea y reclama las Naciones Unidas y el derecho internacional. Y el Sahara, después de la retirada de España, se entregó a Marruecos y a Mauritania, los dos países que son vecinos. Dividieron el territorio y lo ocuparon. El Frente Polisario, que dirige la lucha del pueblo saharaui, siguió en una lucha armada contra esos dos países. En el año 79, Mauritania se retiró del conflicto y de la parte sur que ocupaba, y Marruecos extiende su ocupación y ocupó todo el territorio. Y siguió la guerra durante 16 años, hasta 1991, que se restableció de nuevo el plan de arreglo de Naciones Unidas y de la Unión Africana para celebrar el referéndum solicitado por Naciones Unidas desde los años 60 para la autodeterminación del pueblo saharaui. Se creó una misión de Naciones Unidas, la MINURSO, que se instaló en el territorio. Se firmó un alto de fuego entre el Frente Polisario y Marruecos bajo los auspicios de Naciones Unidas, y se planificaba que el referéndum se realice en 6 meses. Y luego, ya estamos a más de 30 años y no se ha hecho. Ya sabemos la situación, ¿no? Ali, la situación de España, la respuesta que está dando últimamente España, en fin, con ese alineamiento hacia posiciones marroquí, una vez más se puede calificar como una traición de nuevo al pueblo saharaui. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, realmente eso es así. España ha traicionado al pueblo saharaui en el año 75, como estaba comentando. Luego, esta nueva traición que ha hecho el gobierno español actual, o mejor dicho, lo ha hecho el presidente del gobierno y su ministro de Asuntos Exteriores, sin consultarlo con el gobierno ni consultarlo con el Parlamento ni con los partidos políticos españoles. Contrario a la posición histórica que ha tenido España, por lo menos una posición neutral, en la que siempre todos los diferentes gobiernos españoles anteriores al actual han defendido y han estado a favor de
de una solución al conflicto Sáhara Occidental de acuerdo al derecho internacional y a los planteamientos y las resoluciones de Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación. Esta nueva posición del gobierno actual, el presidente Pedro Sánchez y el ministro Álvarez, es realmente contraria al derecho internacional, porque en las últimas declaraciones de hace 2 días que escuchamos del ministro de Asuntos Exteriores, que pone en tela de juicio el derecho de autodeterminación, el derecho del pueblo saharaui, y bueno, apoyando ese planteamiento de Marruecos de hacer una pseudo-autonomía dentro del territorio, dentro de la soberanía marroquí, contrario a lo que plantea el derecho internacional y contrario a lo que plantea las resoluciones de Naciones Unidas y a lo que realmente por lo que lucha el pueblo saharaui durante 50 años es por su autodeterminación y su independencia. Entonces el pueblo saharaui lo recibió realmente con mucha preocupación y tanto como pueblo, como autoridades saharauis, como Frente Polisario e incluso también por todo el movimiento solidario internacional con la causa del pueblo saharaui, especialmente a nivel de España. Pero ¿no te da la impresión, o sea, puede dar la impresión de que es un asunto enquistado, que no va a haber solución? Y que, ¿de dónde sacan ustedes la fuerza moral para continuar en el pleno desierto, en Tinduf, esperando y año pasa y año tras año, y esto no cambia o va peor, no lo sé? Bueno, el pueblo saharaui tiene esa voluntad de seguir luchando, es una voluntad genuina y emana de lo que es la naturaleza del saharaui y además del derecho que tiene el pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia. Es un derecho sobre el cual el pueblo saharaui está convencido y desde el primer momento, en el año 1973 y 70, cuando empezó el Frente Polisario, cuando empezó el movimiento político saharaui contra incluso la presencia colonial española y luego, bueno, 16 años de guerra contra Marruecos y los más de 30 años de espera de un proceso de Naciones Unidas y actualmente hemos regresado de nuevo a la segunda etapa o la segunda guerra desde noviembre de 2020 debido a que Marruecos violó el alto del fuego firmado por el Frente Polisario y ahí seguimos. El pueblo saharaui tiene la determinación, la voluntad, la fuerza de seguir luchando por un derecho, por sus derechos, que son reconocidos internacionalmente, reconocidos por la comunidad internacional, reconocido por todas las instancias internacionales, el Tribunal de la Haya en el año 75, el Alto Tribunal de la Unión Europea este mismo año, o el año pasado, en el que, bueno, suspende todos los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea, pesqueros y comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, que incluyen el territorio del Sáhara Occidental, porque no se le reconoce la soberanía sobre ese territorio. Es un territorio en manos de Naciones Unidas pendiente de una solución, siendo el último territorio en África por llegar a la plena autodeterminación. Porque el pueblo saharaui tiene siempre esa voluntad y esa decisión. No nos importa el tiempo que nos podía llevar, eso es uno de nuestros principios y nuestros slogans, que bueno, vamos a luchar hasta el final, independientemente de lo que realmente va a representar o representa para nosotros de sacrificio, de dificultades, de prueba de ello, como usted ha planteado, de que llevamos 50 años en estas condiciones, una parte del pueblo viviendo en campamentos de refugiados. Y esas condiciones, Ali, mucha gente, quizá nuestros oyentes, ¿cuál es la población aproximada que puede haber ahora mismo en los campamentos de refugiados en Tinduf? Y básicamente, ¿viven de la ayuda internacional o cómo sobreviven? Bueno, sí, realmente la base de la supervivencia en los campamentos refugiados se debe gracias a la ayuda internacional, a la ayuda humanitaria, por parte de algunas agencias de las Naciones Unidas y por parte del movimiento solidario con el pueblo saharaui a nivel
internacionales, sobre todo a nivel de España, a través de sus programas y de estas caravanas de ayuda humanitaria. Y esa es digamos, la fuente básica de la supervivencia de esta población, los componentes refugiados, que bueno, son alrededor de 200.000 personas. Las mismas Naciones Unidas y sus agencias utilizan una lista de más de 170.000 personas, y sobre eso esa es la base fundamental. Luego, bueno, ahí intentamos sobrevivir a través de pequeños proyectos que hacen las familias o las personas, un poco de comercio, un poco de ganadería y un poco de agricultura, pero realmente cuando uno está en un campamento de refugiados, las posibilidades son muy limitadas. Nosotros no tenemos la posibilidad de desarrollar una economía dentro de nuestro territorio, a pesar de que tenemos una parte del territorio liberado donde funciona el Estado saharaui, donde está el ejército saharaui, pero tampoco se puede hacer una vida normal y en un ambiente de guerra. Ahí Marruecos está utilizando en esta última etapa de la guerra, desde 2020 para acá, utilizando drones con los que bombardea cualquier movimiento que podía aparecer, y por eso mucha población que estaba en los territorios liberados ha tenido que desplazarse de nuevo a los campamentos de refugiados saharauis. Ahí, en los territorios liberados, lo que queda son el ejército saharaui y una parte de los nómadas, que realmente su vida es esa. Tienen sus animales y viven ahí y están sufriendo de esos bombardeos con mucha frecuencia, incluso que ha alcanzado hasta ciudadanos de los países vecinos, Argelia, Mauritania, Mali, que llegan a la frontera con el Sahara y son también víctimas de ese bombardeo por aviones no tripulados marroquíes. Esa es la situación. La base fundamental de la supervivencia es la ayuda humanitaria que se recibe de parte de la comunidad internacional. Pero, y esa ayuda, por ejemplo, a nivel alimenticio, por ejemplo, alimentación, hay cosas que ustedes, pues, digamos que consumen mucho, y otras que tienen, por ejemplo, de alimentos frescos y todo eso, sería más difícil de conseguir, ¿no? Claro, ahí cuando hablamos de supervivencia, o sea, con lo mínimo, los alimentos frescos, el pescado, las frutas, la verdura y todo ese tipo de cosas son muy escasos, o sea, de vez en cuando se reparte una pequeña cantidad que se adquiere en Argelia, pero realmente es limitado, y la gente, bueno, lo que vive son lo fundamental, o sea, la harina, el arroz, los legumbres y ese tipo de alimentos. O sea, el resto son alimentos que se pueden conseguir de vez en cuando, pero no está al alcance de la población de manera permanente o diaria. Claro, claro. Pues nada, Ali, te doy las gracias por haber estado con nosotros en el programa. Yo otro día te llamaré y seguimos hablando un poco del asunto. Hay un tema muy interesante, yo creo que sería conveniente que la gente lo supiera, es el tema del muro, el famoso muro, para que la gente tuviera una idea más exacta de ese, en fin, el muro, ¿no? Que mucha gente no sabrá. Otro día te llamo y hablamos del asunto, ¿te parece? Muy bien, pues nada, estamos a vuestra disposición y le agradecemos mucho permitirnos esta posibilidad de contactar con la audiencia sobre esta situación del pueblo saharaui. Vale, gracias, muchas gracias a ti, ¿vale? Bueno, un saludo. Buenos días. Bueno, pues nada, nosotros hemos llegado al final del programa. Ya saben que dentro de una semanita volvemos de nuevo con otro nuevo rompeolas. Porque en este programa, como siempre les digo, pues aún está la esperanza, ¿no? Aún se huele el sol. Chao.